Hola, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes, estimados estudiantes de sexto grado. Hemos estado teniendo repasos de las actividades anteriores. Hicimos un cuestionario en la última clase. Ahora vamos a iniciar un nuevo proceso con la guía 5 de la semana 5. Este nuevo mes vamos a hablar un poco acerca de la unidad 2, el mundo físico que nos rodea, y este día hablaremos de la molécula del agua. El agua, ese líquido vital tan importante. Vamos a hablar de eso. Prestemos atención entonces con la temática. Seguramente habrás notado que cuando se tiene una bebida fría o vaso o una botella, aparecen gotas de agua en la parte exterior. ¿Por qué sucede esto? ¿Eres de los que piensa que esos recipientes sudan? ¿Has pensado que esos recipientes son permeables? Es decir, permiten el paso de agua entre ellos. En realidad los recipientes que contienen bebidas frías no sudan, tampoco permiten el paso del agua. Lo que ocurre es que el vapor de agua contenido en el ambiente, es decir, la humedad que nos rodea acá en el ambiente, se condensa en el exterior del recipiente. Es decir, que esa humedad del ambiente se pega afuera del vaso, debido a que la temperatura es más baja. Como es más baja, así como cuando se forman las lluvias, así está en las nubes el vapor, cuando se pone heladito se transforman en gotitas de agua que caen. Igual acá, está tan fría la bebida que la humedad que está en el ambiente hace que se pegue al vaso y se transforme en agua, es decir, se condensa. Bueno, ahora veamos que el agua está conformada por dos átomos. Los átomos, recordemos que es lo indivisible, es lo más pequeñito que puede existir de algo. El átomo es lo que no se puede dividir, es cuando si usted corta algo y lo corta y lo corta y lo corta, va a haber un momento en que va a ser una parte tan pequeña que no se va a poder cortar. A eso se le llama átomo. Y el agua está formada por tres moléculas, por un átomo de oxígeno y por dos átomos de hidrógeno. Eso forma lo que se conoce como moléculas. El agua está formada por moléculas. Tiene oxígeno, pero también tiene hidrógeno. Y tiene dos. El agua es vital. Ustedes saben que los seres humanos, si no tomamos agua por 3 días, nos morimos. Usted puede pasar máximo 3 días sin tomar agua, 4 días sin tomar agua. Pero si después de pasar 3 días sin tomar agua, 4, se muere. Es el líquido vital, ¿verdad? Por eso es que aparte del oxígeno, el agua es la segunda sustancia vital para la vida, no solamente de los seres humanos, sino de las plantas y animales. Bueno, se ha pensado mucho acerca del agua, que el agua antes era una sustancia que tenía una sola molécula, pero no. Hay personas que estuvieron investigando, por ejemplo, el inglés Henry Cavendish descubrió que el agua está formada por más de un elemento, ¿verdad? Antoine Lavoisier se dio a conocer con que el agua estaba formada por dos átomos. Es la unión entre dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. ¿Verdad? Entonces, la unión de esos dos átomos da como resultado el agua, que es lo que nosotros tomamos. Si usted le dice, dame un poco de H2O, se refiere al agua. Y esta es la molécula. Aquí podemos ver H2O. Esa es la fórmula con que se representa el agua, el H2O. Y aquí aparece un poco el dibujo de esta molécula. Aparece acá la molécula del agua con los enlaces de hidrógeno. Bueno, la formación de estos enlaces de dentro de moléculas de agua es la contracción electrostática. Cargas parciales opuestas. Bueno, esto no. Entonces, bueno, ese es parte del aspecto del átomo. Podemos ver que los átomos están así, unidos de esta manera. Y pues el agua es líquida en temperatura normal. Esos son los tres estados de la materia: líquido, sólido y gaseoso. Pues el agua, cuando está en temperatura normal, es líquida. Aquí voy a probar un poco de el líquido vital. ¿Cuántos vasos al día tenemos que tomar? ¿Cuántos vasos? 8. 8 vasos al día, por lo menos, para tener bien hidratado nuestro cuerpo. Pero es normal cuando está en la temperatura ambiente.
Pero, ¿qué pasa cuando el agua, eh, por ejemplo, el agua usted lo pone en una cubeta y la pone a calentarse? Cuando alcanza los 100 grados de temperatura, oiga, solo cuando alcanza los 100 grados de temperatura, el agua comienza a hervir y comienza a evaporarse. Comienza a evaporarse. Ese es el estado gaseoso. Y cuando la meten en el refrigerador y alcanza los 0 grados centígrados, el agua se solidifica, ¿verdad? Se solidifica. Esas son algunas de las partes, ¿verdad? Por ejemplo, la sal, aquí está la sal, y usted echa el sal en el agua, la sal se disuelve, el cloruro de sodio. El agua es muy buena disolviendo muchas cosas. Bueno, eso lo sabemos en el calor específico, la temperatura, ¿verdad? ¿Cuánto pesa una molécula del agua? Esta es otra cuestión que es un poco más complicada, que voy a pasarme un poco a eso. Entonces, eso es lo que hay que ver, ¿verdad? Eso es lo que hay que ver. Los tres estados de la materia están representadas en el agua. Alcanzar los 100 grados de temperatura se evapora y alcanzar los 0 grados se solidifica. Aspecto a la geometría de la molécula del agua, se puede indicar que es una... ¿Qué tipo de molécula es el agua? ¿Ah? ¿Qué tipo de molécula? Dice, es una molécula, según la explicación, angular, dice. Pero ese es por la formación, cómo se integra la molécula. Indica cuál es el carácter del enlace de la molécula del agua. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Vale, posee carácter dipolar, dice. Bueno, esas son cuestiones ya más técnicas del agua. El agua se le conoce como el solvente universal porque es capaz de solubilizar. Usted puede disolver fresquito, puede disolver agua, puede disolver azúcar, se disuelve en el agua. Y es como nos hacemos nuestros frescos. ¿Por qué se da eso? ¿Ah? Porque los compuestos polares y compuestos iónicos, ¿verdad? Esa es la respuesta que nos tira aquí. Se puede hacer eso. Selecciona las propiedades del agua que se deban a la tendencia a formar enlaces, enlaces de hidrógeno. ¿Por qué será? ¿Por elevado calor específico? Exacto. Tiene cierta propiedad los átomos. La propiedad que se hace posible gracias a que el agua posee elevado calor específico, ¿qué pasa? ¿Ah? Es la función termorreguladora de los seres vivos. Bueno, ¿cuál es la tarea de la semana? Vamos a hacer un modelo de molécula del agua. Usted puede utilizar plastilina, bolitas de plastilina, ¿verdad? Plastilina roja si quiere hacer los hidrógenos, plastilina negra si quiere hacer el oxígeno. Va a utilizar palitos de fósforo o puede utilizar también mondadientes, ¿verdad? Va a formar un modelo, ¿verdad? Que va a tener una de oxígeno y dos de hidrógeno. Y después va a contestar en su cuaderno. ¿Cuál es la fórmula molecular del agua? H2O. ¿Cuáles son los elementos que la componen? ¿Cuántos átomos de cada uno? 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno. ¿Cuál es la geometría y el ángulo de enlace? Aquí lo dijimos ya, ¿verdad? Es molécula angular con ángulo de 104 grados. Elabora 4 modelos más de la molécula del agua y representa con ellos la formación de enlaces de hidrógeno entre ellas. ¿Qué hace posible la formación de los enlaces de hidrógeno? ¿Cuáles son las distintas propiedades que adquiere el agua gracias al establecimiento de los enlaces? Bueno, que es soluble, ¿verdad? En esta actividad solicita supervisión de un adulto, dice. Con un alfiler abre un orificio en una botella o en el vaso desechable. Llena la botella o vaso con agua. Verifica que salga un chorrito delgado en el orificio. Infla la vejiga y frótala con tu cabello con pocos segundos. Acerca la vejiga al chorro de agua que cae en la botella y observa qué ocurre. Escribe lo que sucede con el chorro de agua y explica por qué debe este fenómeno basándote en la estructura de la molécula del agua. Bueno, esta está bien fácil. Pueden hacer esta o pueden hacer esta otra. Cualquiera de las dos que hagan, aunque me presenten solo una, está bien. Llena dos vasos con agua y agrega cada uno de los colorantes vegetales, ¿verdad? Puedes utilizar polvo de refresco artificial. Coloque en medio vaso vacío, alinea 3 vasos y coloque el papel toalla o higiénico enrollado entre los vasos. Espera unos minutos y observa el resultado. Se pega el color. Va a ver que le va a pegar el color al papel.
Observa en tu cuaderno lo que hayas notado y lo que ocurre en el agua contenida en los tres vasos, ¿verdad? Ya vamos a ver. Investiga qué es la capilaridad y compara lo que observas en tu cuaderno. Eso. Nada más, jóvenes, si hay alguna duda, pregunta, no duden en escribirme.